Unidad central de procesamiento. Hoy es imposible imaginarnos el mundo sin computadoras. Tenemos la vida definida en torno a ellas, desde las que nos controlan nuestras finanzas, registran nuestras transacciones, almacenan nuestros historiales médicos o administran las funciones inteligentes de los vehículos que nos transportan o de los edificios donde trabajamos o estudiamos. Por eso es tan importante adentrarnos en lo que compone a una computadora. Y básicamente desde que el científico húngaro-estadounidense John von Neumann puso las bases para estructurar un computador, indicando que al CPU le correspondía ejecutar operaciones sobre datos y ejecutar algoritmos, mucha agua ha corrido bajo el puente, pero ese orden básico del visionario judío sigue vigente. En este trabajo de investigación bibliográfica estudiaremos las principales tareas que debe realizar la Unidad Central de Procesamiento o CPU. Nos adentraremos en la organización del procesador y en la segmentación de instrucciones. Para terminar, presentaremos un cuadro comparativo sobre tres tipos diferentes de microprocesadores. ¿Qué es un computador? En su forma más básica podemos afirmar que las computadoras se componen de software y de hardware. El software está compuesto por los programas o conjuntos de instrucciones que permiten el funcionamiento de las diferentes componentes del computador y propician que realicen ciertas actividades. El hardware, por su parte, es el conjunto de componentes físicos del computador, tales como el monitor, el teclado o la impresora, y son estos componentes los que ejecutan las instrucciones que los programas o los usuarios a través de los programas les indiquen ejecutar. La administración general del computador se realiza dentro de lo que se conoce como CPU, es decir, el cajón al que se conectan los otros componentes. Estos otros componentes pueden ser dispositivos de entrada como el teclado o la cámara, dispositivos de salida como el monitor, la impresora o los parlantes, y la memoria externa que pueden ser discos de DVD o llaves malla. Estas unidades externas interactúan con la unidad central de procesamiento que está dentro de ese cajón al que llamamos CPU y la memoria principal. Y todo esto está interconectado por varios tipos de conexión. La unidad central de procesamiento la vamos a desglosar en tareas, organización y segmentación de instrucciones. Las tareas principales del CPU son leer. La primera tarea del CPU es una instrucción que un programa ha colocado en la memoria principal para que sea ejecutada. Luego de codificar, luego de leer la instrucción, debe de codificarse para establecer cuáles componentes de la CPU intervendrán en la ejecución de la misma. Luego de ejecutar, con la información necesaria decodificada, se ejecutan las operaciones internas necesarias para satisfacer el objeto de la instrucción que se está atendiendo. Luego escribir los resultados de la operación o las operaciones efectuadas atendiendo la instrucción deben escribirse o debe hacerse una devolución de ellos. Y por último, reiniciar. Una vez que la instrucción fue ejecutada, debe buscarse la instrucción siguiente que se encuentra pendiente de ejecución, con lo que el ciclo se repite. Ahora vamos a ver la organización del CPU. La función principal del CPU, según nos dice Tannenbaum,
es ejecutar programas almacenados en la memoria principal buscando sus instrucciones y examinándolas para después ejecutarlas una tras otra. El computador, como veíamos al principio, está compuesto de la unidad central de procesamiento y la memoria principal, que están dentro del cajón al que llamamos CPU, y los sistemas de interconexión con los dispositivos de entrada y salida, así como la memoria externa. Dentro del CPU vamos a encontrar registros, interconexiones, la unidad aritmética lógica y la unidad de control. Eso es lo que vamos a ver de seguido. La unidad de control es como el capitán que da las órdenes al resto de componentes de la CPU y en general del computador, organizando los flujos de información externos e internos entre la CPU y el resto del sistema. Unidad aritmética lógica. La ALU, por las siglas en inglés, realiza las operaciones aritméticas y lógicas de acuerdo a las órdenes recibidas de la unidad de control. Sus operaciones y resultados se guardan en los registros. Registros. Son elementos de memoria que sirven para guardar información importante y necesaria para la CPU. Esta información contiene las instrucciones del programa en ejecución, así como las salidas del ALU. Y por último, la interconexión interna. Para la correcta operación de la unidad de control, la ALU y los registros, la CPU cuenta con servicios de interconexión que los comunican y vuelven operativos. Ahora vamos a ver la segmentación de instrucciones. Tannenbaum nos indica que el CPU ejecuta cada instrucción en una serie de pasos pequeños que él resume en 7. Vamos a ver esos pasos. El primero sería buscar la siguiente instrucción de la memoria y colocarla en el registro de instrucciones. El paso número 2 sería modificar el contador del programa de modo que apunte a la siguiente instrucción. El paso número 3 sería determinar el tipo de instrucción que se trajo. El paso número 4 es, si la instrucción utiliza una palabra de la memoria, determinar dónde está. El paso número 5 es buscar la palabra si es necesario y colocarla en un registro de la CPU. El paso 6 es propiamente ejecutar la instrucción. Y el paso 7 es volver al paso 1 para comenzar a ejecutar la siguiente instrucción. A continuación vamos a ver un cuadro comparativo de 3 microprocesadores que hemos utilizado como ejemplo. Estos procesadores son, como podemos ver, dos de la compañía Intel y uno de la compañía AMD, que son los principales fabricantes de microprocesadores en la actualidad. Y estos modelos que hemos escogido son relativamente recientes, salieron al mercado en el 2019 y se están utilizando hasta la fecha. Y básicamente contienen características muy similares, ¿verdad? Sin embargo, trabajan con diferentes métodos de procesamiento para hacer más efectiva la operación del procesador. Por ejemplo, el Intel Core i3 tiene 4 núcleos de memoria. El i5 de Intel tiene 6 núcleos y el AMD Ryzen tiene 8 núcleos. Eso podría incidir en la velocidad del reloj o la velocidad de procesamiento de operaciones. Sin embargo, el i3, que tiene solo 4 núcleos, corre a una mayor velocidad que el i5, que tiene 6 núcleos. Mientras que el AMD Ryzen
que tiene 8 núcleos, sí aprovecha de una mejor forma esa capacidad de procesamiento para que la velocidad sea mayor. Todos estos procesadores corren en tecnología de 64 bits y, y además eh, todos tienen procesamiento de interrupciones eh, en velocidades muy similares. La velocidad con que ha avanzado la tecnología de microprocesadores es realmente vertiginosa. Está claro, luego de esta investigación bibliográfica, que el futuro nos depara grandes sorpresas, o unas muy pequeñas a juzgar por el tamaño de los procesadores actuales. Lo cierto es que lo aprendido nos permite concluir que los hallazgos de von Neumann a inicios del siglo XX relacionados con la forma en que debe trabajar una computadora siguen vigentes no porque sean imposibles de mejorar, sino porque su planteamiento emula el funcionamiento del cerebro, conclusión que sigue teniendo sentido al día de hoy para el diseño de computadoras. La idea de contar con una unidad central de procesamiento que se encargue del procesamiento de datos y la administración de recursos físicos abre posibilidades infinitas al desarrollo de la informática. Es posible pensar en cualquier actividad humana, incluso aquellas en que no hemos sido capaces de acceder más que teóricamente, como la exploración marina de profundidad o la exploración espacial, que puede ser mejorada sustancialmente con el apoyo de herramientas apropiadas administradas por procesadores cada vez más eficientes. El éxito del alto nivel de respuesta que tienen los procesadores hoy en día tiene mucha relación con el lenguaje básico con el que se procesan las instrucciones en el CPU. Igualmente es muy valioso que los programas para elaborar software hayan mejorado tanto la forma de comunicarse como el lenguaje ensamblador del CPU. El procesamiento lógico que se ejecuta dentro del CPU reduce cualquier operación exterior que se solicite a operaciones básicas de matemática o lógica, que permiten depurar más los procesos para quitarles componentes subjetivos no verificables y que la programación sea cada vez más efectiva. Por último, la competencia en la fabricación de procesadores de los dos principales oferentes, que son Intel y AMD, ha beneficiado al rápido desarrollo de la tecnología y al abaratamiento de los componentes para el consumidor final. Este trabajo de investigación bibliográfica se elaboró basado en los siguientes textos. Gracias.